Mi madrastra y mi padre se van de luna de miel con sus hijas dejándome sola, así que me aseguro de que no vuelvan a entrar en mi casa. Yo, de 22 años, soy la propietaria legal de la casa en la que crecí. Después de que mi madre me la dejara, heredé esta casa de ella cuando falleció el año pasado a la edad de 47 años debido a un derrame cerebral. Fue repentino, pero ahora he encontrado paz con eso. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años y tenían la custodia compartida de mí. Así que pasaba la mitad del mes con mi papá y la otra mitad con mi madre. Debo decir que estaba más cerca de mi madre porque ella me entendía, y mi papá, de 50 años, siempre estaba un poco ocupado para mí. Sentía que nunca tenía toda su atención, porque para él era más importante su trabajo y las mujeres. No creo que me haya tratado como una prioridad como tal, pero estaba bien con eso mientras tuviera a mamá. Hace unos años, justo después de cumplir 18 años y comenzar la universidad, mi papá decidió mudarse a Houston por trabajo. Así que empezamos a vernos menos, y solo nos encontrábamos alrededor de las vacaciones. Hace 2 años, trajo consigo a su novia en ese momento, Julia, de 38 años, con él para celebrar la Navidad con nosotros. Ella también trajo a sus 2 hijas, de 18 y 16 años, de su relación anterior con su novio de la escuela secundaria. Nunca se habían casado, pero habían terminado unos 7 años antes de cuando comenzó a salir con mi papá. Eso fue una sorpresa para nosotros, porque mi padre nunca había traído ninguna novia a las cenas familiares. Pero le dimos la bienvenida más cálida que pudimos a Julia y a sus hijas, e hicimos todo lo posible para que se sintiera cómoda con nosotros. Fue una velada muy agradable, y diría que todos nos llevamos muy bien en ese momento. Incluso después de eso, cada vez que hablaba con mi papá por teléfono, Julia también me saludaba y era muy dulce conmigo. Sus hijas eran un poco tímidas e introvertidas, así que en su mayoría se mantenían apartadas, pero en general, teníamos una buena relación. Después de que mi madre falleció, descubrí que ella me dejó la casa. Afortunadamente, por alguna razón, mi madre dividió todos sus activos en el testamento alrededor de mi cumpleaños número 18, porque siempre le gustaba planificar con anticipación, incluso en situaciones mórbidas como estas. De todos modos, como acababa de graduarme, decidí mudarme y encontrar un trabajo que no me obligara a mudarme pronto. Quería pasar los próximos años en la casa de mi infancia simplemente porque era mi lugar de confort. Mi padre no estaba muy contento con la decisión de mi mamá, y se aseguró de que lo supiera después de enterarse del testamento. Él y Julia habían sido muy dulces y solidarios en el momento del funeral, pero mi papá estaba un poco sombrío cuando se dio cuenta de que no iba a recuperar la casa. Esta casa fue la que mis padres compraron juntos cuando se casaron por primera vez, pero mi madre se hizo cargo durante el divorcio. Fue un trato justo porque él se libró de pagar pensión alimenticia, aunque mi madre había renunciado a su carrera para quedarse en casa y criarme, para que mi papá pudiera concentrarse en su trabajo. Así que creo que al quedarse con la casa en el acuerdo y dejar que mi papá se fuera sin pensión alimenticia fue completamente justo. Ella se recuperó después con un poco de ayuda de sus padres e incluso se aseguró de que nunca me sintiera marginada o poco importante. Ella hizo ambos trabajos bien, y no me importaba que a mi papá le molestara no haber recuperado la casa. Él no hablaba mucho al respecto, pero podía sentir por su comportamiento que no estaba contento con eso. En ese momento, no me importaba porque todavía estaba de luto por mi madre, y que mi papá estuviera molesto con su testamento era lo que menos me preocupaba. Ella le dejó todas sus joyas de boda y todos los regalos que él le había dado, así que eso debería haber sido suficiente para él. Él volvió a Houston con Julia unas semanas después del funeral, y desde entonces, he estado viviendo aquí por mi cuenta. Sin embargo, hace unos 6 meses, mi papá me dijo que ahora estaba comprometido con Julia y que quería casarse donde estaba su hogar. Entonces, iba a regresar aquí durante las semanas previas a la boda porque no tenía sentido quedarse en un hotel cuando había una casa con suficientes habitaciones libres. Sus hijas también eran educadas en casa, así que no tendrían problemas con las escuelas. Estuve de acuerdo con él, así que accedí a dejar que todos se mudaran a mi casa y se quedaran conmigo antes de la boda. Por un par de razones, estaba cansada de vivir sola, y me llevaba bien con Julia, así que no pensé que hubiera nada malo en dejarlos vivir conmigo. Además, mi papá también prometió compartir todas las facturas conmigo mientras vivieran aquí, lo que significaba que tampoco tenía que preocuparme por gastar de más en eso. Y así, se mudaron aquí conmigo hace aproximadamente un mes y han estado aquí desde entonces. Fue agradable tenerlos aquí, y me sentí mucho menos sola de lo que solía estar cuando vivía sola. Creía que podría acostumbrarme a esto. Incluso temía el día en que todos se fueran y volvieran a sus vidas normales, porque eso significaría que yo también tendría que volver a mi vida normal sola. Pero luego, hace 2 semanas, 3 días antes de la boda, mi papá me sentó y me preguntó si estaría dispuesta a dejar que todos vivieran aquí permanentemente. No me lo esperaba en absoluto,
pero explicó que había regresado aquí para hacerme sentir un poco más cómoda con la idea de ser parte de una familia y vivir con ellos, ya que no le gustaba la idea de que yo viviera sola en esta casa. Planeaba introducirme gradualmente en esto, y ahora que pensaba que me estaba llevando bien, quería saber si estaría dispuesta a convertir esto en algo permanente. Quería decir que sí de inmediato, pero su comportamiento cuando se enteró de que no iba a recuperar la casa me desconcertó un poco. Por mucho que me hubiera encantado convertirlo en un arreglo permanente, no pensé que fuera una buena idea hacerlo tan pronto, y no quería cometer el error de actuar por mis emociones. Sabía que esta era la única solución lógica para mis abrumadores sentimientos de soledad, pero eso no significaba que tuviera que dejarlos a todos mudarse aquí conmigo. Y solo había pasado un mes desde que habían estado viviendo aquí, así que por mucho que quisiera decir que sí, terminé diciéndole que necesitaba un tiempo para pensar. Fue un presentimiento, pero simplemente sabía por alguna razón que sería lo mejor para mí darle un poco de tiempo y no tomar una decisión precipitada. Dejé de lado mis sentimientos personales y le dije que le informaría sobre mi decisión después de la boda. Parecía molesto, pero no lo presionó. Hace 10 días, finalmente se casaron, y nos lo pasamos genial en su boda. Se suponía que se quedarían aquí un par de días más después de la boda y luego regresarían. Así que me estaba preparando para informarles sobre mi decisión, que era sí. Pero antes de que pudiera hacerlo, todos ellos se fueron de luna de miel sin siquiera decírmelo. 2 días después de su boda, me desperté completamente sola, y todos se habían ido. Muchas de sus pertenencias aún estaban en mi casa, así que decidí hacer algunas llamadas. Pero nadie respondió durante bastante tiempo, y continué preocupándome por ello. Había planeado decirles sobre mi decisión ese mismo día, pero ni siquiera pude comunicarme con ellos durante horas. Finalmente, alrededor del mediodía, Julia me respondió y me informó muy casualmente que todos habían salido de luna de miel y no regresarían por una semana. Me quedé atónita porque obviamente esperaba que al menos me informaran sobre sus planes antes de simplemente irse, si no me incluían. Me sentí ofendida de que no me preguntaran, pero no quería ser mezquina. Así que empecé preguntándole por qué nadie me había informado sobre nada de esto, y ella me dio una excusa pobre, diciendo que se habían olvidado de informarme, pero me dijo que no me preocupara porque regresarían pronto. Traté de explicarle que ese no era el punto en absoluto, y mi problema era que simplemente se fueron sin una palabra o incluso un adiós, y eso fue grosero de su parte. Dije que quería hablar con mi papá, pero ahí fue cuando su tono cambió, y ella dijo que mi papá estaba ocupado y no tenía tiempo para hablar conmigo. Todavía traté de mantener la calma y le dije que me informara cuando tuviera tiempo para que pudiera ponerme en contacto con él directamente. Y lo dije de manera educada, pero ella se volvió contra mí, y de repente, pasó de ser una persona dulce a una madrastra realmente mordaz y cruel. Me dijo que mi papá iba a estar ocupado durante los próximos días y me pidió que no los molestara. Siguió diciéndome que no había necesidad de actuar tan histéricamente solo porque me habían dejado atrás, y sintió la necesidad de recordarme que ya no era una niña. Mi papá ahora tenía una nueva familia, así que necesitaba aceptarlo, y para cuando volvieran a casa, quería que dejara de preocuparme por mí misma y limpiara la casa para ellos. Ahora, no sé con quién pensó que estaba hablando, pero seguramente no iba a hablar así conmigo. Colgó justo después de decir eso, y mi ira estaba literalmente por las nubes. Decidí no llamar a mi papá después de eso y agradecí al universo por no dejarme aceptar su sugerencia antes de haber visto este lado de su nueva esposa. No había manera en el infierno de que vivieran conmigo. Así que personalmente empaqué todas sus pertenencias tan descuidada y mal como pude, las metí en un par de cajas de cartón y las dejé en el patio para que las encontraran cuando decidieran regresar. No me importaba qué pasaría con esas cosas porque no me pertenecían, y tampoco pertenecían dentro de una casa que era mía. Después de eso, hice mi vida como de costumbre, e intenté no pensar en la traición que sentí debido a lo que mi papá había hecho sin razón real. Ayer, finalmente regresaron de su luna de miel, y por suerte, estaba en el trabajo cuando encontraron todas sus cosas en el patio. También había cambiado las cerraduras de la puerta mientras tanto, así que tampoco podían entrar. Mi papá estaba extremadamente enojado cuando me contactó al respecto. Me dijo que estaba siendo una niña mimada y que estaba reaccionando exageradamente porque para ellos, abandonarme en casa sin previo aviso no era algo por lo que valiera la pena enojarse, y no habían hecho nada malo. Simplemente, le dije que tomara sus cajas y se fuera, y si los veía en mi propiedad cuando regresara a casa, llamaría a la policía. Me insultó y luego colgó, pero tuve que volver al trabajo y no podía perder mi tiempo preocupándome por eso. Cuando llegué a casa después del trabajo, noté que se habían llevado sus cosas y se habían ido, y pensé que eso era el final. Pero lo más molesto estaba por venir, porque alrededor de la medianoche, mi papá me llamó y me dijo que Julia tenía algo que decirme. Me dijo que estaba arrepentida por la forma en que me había hablado y que retiraba todo lo dicho. Le encantaría tener una segunda oportunidad para hacer las paces conmigo, y no quería estar en malos términos conmigo por algo tan insignificante.
Le dije que se callara de una vez y me dejara en paz porque no necesitaba sus disculpas falsas. No soy tonta, y podía darme cuenta de por qué de repente quería fingir ser una familia feliz, ahora que yo no iba a dejar que vivieran conmigo. Si realmente lamentaba sus acciones, no habría esperado tanto tiempo para darse cuenta de que había metido la pata y habría pedido disculpas justo después de esa llamada telefónica ese día o incluso durante sus vacaciones, por lo que fuera. Estoy seguro de que mi papá tampoco lo lamenta, pero cuando se dio cuenta de que no iba a perdonarlos, optó por ser sentimental conmigo y me dijo que era desalmada por no permitirles vivir conmigo. Dijo que estaba dispuesto a compartir todas las facturas conmigo si lo dejaba volver a mudarse, pero quería vivir en esta casa porque le recuerda a mi madre. Así que sería realmente egoísta de mi parte echarlos de esta manera sin pensar en las repercusiones que eso podría tener, porque él solo regresaría para sentirse más cerca de mi madre, aparentemente. Incluso dijo que Julia simplemente había tenido un mal día ese día y no quería decir nada de lo que dijo, e incluso a sus hijas les hacía falta, así que querían que les permitiera regresar y empezar de nuevo aquí. Pero yo no iba a aceptar nada de eso. Siempre supe que mi papá tenía los ojos puestos en esta casa desde el divorcio, y ahora que había visto este lado de Julia, no quería arriesgar nada. Así que le dije que podían volver a casa porque no iba a cambiar de opinión. Y luego, de la nada, mi papá empezó a llorar desconsoladamente por teléfono y me acusó de ser la hija más egoísta de todas, porque ni siquiera podía dejarlo vivir en la casa en la que había pasado los días más felices de su vida por una simple tontería que tuve con Julia. Y porque no me habían llevado con ellos en su luna de miel, que ni siquiera era la razón principal. Dijo que estaba siendo mezquina y cruel y que mi madre odiaría este costado feo mío. Soy la mala por no permitir que mi papá y su nueva familia se muden de nuevo conmigo, después de que su nueva esposa me trató mal y no me pidieron que los acompañara en sus vacaciones de luna de miel. Actualización 1. Los comentarios en mi publicación original no fueron como esperaba. Aún así, no creo que algunos de ustedes necesitaran ser tan groseros al respecto, pero entiendo el punto que todos intentaban hacer. En cuanto a mí, mantuve mi decisión y no dejé que mi papá volviera a mudarse porque, sinceramente, simplemente no se lo merece. No ha sido más que un maleducado conmigo hasta ahora, y no necesito más de eso en mi vida. Fue agradable mientras duró porque tanto él como Julia fueron muy amables conmigo al principio. Pero una vez que le dije a mi papá que todavía necesitaba tiempo para pensar, empezaron a mostrar su verdadero carácter. Probablemente, se quedaron sin paciencia y pensaron que podían intimidarme para que los dejara vivir conmigo, pero desafortunadamente, no soy tan débil. Prefiero estar sola que terminar pasando mi tiempo con las personas equivocadas. No debería haber permitido que vinieran aquí en absoluto, porque su reacción cuando se enteró de que la propiedad de la casa había sido transferida a mí y no a él debería haber sido suficiente para que me diera cuenta de lo materialistas y egoístas que pueden ser las personas cuando se trata de eso. En cuanto a Julia, me alegra que haya optado por pelear sin sentido conmigo y terminó arruinando las cosas para ella misma a gran escala. Porque si no hubiera dicho eso, todos hubiéramos sido una familia feliz ahora. O supongo que podríamos haberlo sido, pero eso nunca sucederá porque no voy a caer de nuevo en su comportamiento falso. Estaba sola. Extrañaba a mi mamá, y todos mis abuelos ya habían fallecido, así que necesitaba una familia que fuera mi sistema de apoyo. Pero estas personas definitivamente no están a la altura de ese trabajo, y estoy aliviada de haberme dado cuenta de eso antes de que fuera demasiado tarde. Han pasado un par de días desde que se fueron, pero mi papá me ha estado llamando regularmente y sigue enviándome mensajes de texto. Como no contesto sus llamadas, él piensa que al menos debería darles una última oportunidad para arreglar las cosas. Pero no se lo merecen. Desperdiciaron su única oportunidad, y si les doy otra, estoy segura de que también la desperdiciarán. Y eso me afectará más a mí que a nadie más, así que no tiene sentido correr ese riesgo. Me siento mal por tratar a mi papá así, pero no hay mucho que pueda hacer en una situación así. Uno cosecha lo que siembra, y en su caso, nunca se molestó en hacer mucho esfuerzo conmigo, así que no tiene derecho a quejarse cuando se dé cuenta de que no voy a tomar decisiones de vida basadas en él y sus sentimientos. Pero él nunca hizo eso por mí. Actualización 2. Aparentemente, mi papá no solo insiste, sino que está bastante desesperado por mudarse. ¿Adivinen por qué? Porque no se tomó un descanso de su trabajo, como había afirmado. Lo despidieron hace un par de meses antes de su boda y ha estado viviendo de sus ahorros hasta ahora, que eran bastantes. Pero ahora, después de una boda extravagante y una luna de miel lujosa, finalmente le dijo a Julia que no podrían permitirse regresar y probar su suerte en Houston, porque no podría pagar el alquiler allí. Y Julia renunció a su trabajo para ser ama de casa después de conocer a mi papá, así que no pudo ayudar. Ahora, necesitaban encontrar un lugar aquí, y mi papá simplemente asumió que yo les permitiría vivir conmigo. Julia no tenía idea de nada de esto hasta que él le dijo la verdad, por eso siquiera se molestó en disculparse. Así que tenía razón acerca de que ella no tenía ningún remordimiento real sobre su comportamiento.
Ella es tan falsa como se puede ser, pero ese es el tipo de esposa que mi papá merece de todos modos. Hoy me contactó y me pidió que los dejara mudarse solo por un par de días, hasta que pueda encontrar un trabajo adecuado que pague lo suficiente como para que pueda permitirse mudarse. Pero le dije que no iba a hacer tal cosa. Habían sido desagradables conmigo, y no necesitaba ese tipo de negatividad a mi alrededor. Es un hombre adulto. Debería haber sabido que si no tenía trabajo, entonces no debería haber tenido una boda tan cara seguida de una luna de miel igualmente lujosa. Entiendo la necesidad de mostrar que eres rico, pero eso es solo para las personas que realmente pueden permitírselo, y no para hombres con una esposa ama de casa y 2 hijastras adolescentes. Él era muy consciente de sus responsabilidades, pero eligió ignorarlas, y eso no es culpa mía. Y me niego a sentirme culpable por ponerme por encima de él. Pueden arreglárselas por sí mismos porque nada de esto es más mi problema. Le respondí por mensaje de texto y le dije las mismas cosas que dije aquí, pero intenté ser un poco más educada que aquí porque no quería parecer alguien que se estaba burlando de él o algo así. Pero él decidió tomarlo como una burla de lo que estaba pasando y me dijo que tendría que sufrir por lo que le estaba haciendo. No sé qué decir a eso, así que no le respondí porque en este punto, no importa lo que diga, él encontrará una manera de hacerlo recaer en mí y culparme por ello. Así que es mejor no decir nada y dejarlo sumirse en su miseria. Apenas es mi problema ahora. Actualización 3. Así que, mi papá decidió irse de la ciudad hoy, pero ¿por qué se iría sin dejarme saber lo decepcionante que soy como hija? Podría haberse ido en silencio, pero él es como es, y lo mismo su esposa, así que eligieron hacer todo un espectáculo de ello. La última vez que hablé con él fue hace unas 3 semanas, pero no volví a hablar después de eso, y él tampoco se molestó en comunicarse conmigo. Pero hoy, tanto él como Julia me enviaron mensajes de texto diciendo que estaban encantados de informarme que el exnovio de Julia había decidido patrocinar su viaje de regreso a casa, e incluso los iba a dejar quedarse con él porque de repente se dio cuenta de que también necesitaba ver a sus hijas. Julia tenía la custodia completa de sus hijas, y su ex pagaba pensión alimenticia, pero siempre estaba un poco ocupado para hacer tiempo para sus hijas. Esperó lo suficiente para que Julia y mi papá resolvieran su situación por sí mismos, pero cuando se dio cuenta de que eran inútiles, se ofreció a limpiar su propio desastre, lo cual es genial para sus hijas, supongo. Al menos algunos papás sí dan un paso al frente, incluso si es demasiado tarde. No me contaron todo esto, pero sé que esta podría haber sido la única explicación posible porque publicaron una foto de sus hijas hace unas horas, con una pegatina de trébol de la suerte y un trébol de 4 hojas como leyenda. Así que soy lo suficientemente inteligente como para saber cuál podría ser la verdadera historia detrás de la repentina epifanía del ex de Julia y por qué está financiando su viaje de regreso a casa. No entiendo por qué exactamente él patrocinaría todos sus pasajes de avión, pero creo que la manipulación y terquedad de Julia podrían haber tenido algo que ver con eso. Sé con certeza que ella tiene ese comportamiento. Lo he visto de primera mano en el pasado. No sé exactamente qué sucedió, pero estoy aliviada de que se estén yendo, y esto es lo último que tendré que ver de ellos. También me di cuenta de lo fácil que lo tenía después de leer algunas historias que la gente compartió aquí sobre sus familias locas. Pueden estar seguros de que mi papá está un poco preocupado por su reputación, como para siquiera intentar hacerme daño de alguna manera, porque sabe que no voy a dudar en llamar a la policía. Tengo suficiente entrenamiento para saber cómo defenderme, así que no hay necesidad de que me preocupe. Y ahora que se están yendo, hay aún menos razón para que siquiera piense en ellos, así que un hurra para mí, supongo. Todavía me siento un poco sola a veces, pero en lugar de lamentarme por ello, ahora acudo a mis amigos porque creo que es un mejor camino a seguir en situaciones como estas. Me aislé completamente después de que falleció mi mamá, y ni siquiera me había dado cuenta de lo sola que me había vuelto hasta que leí los comentarios aquí. Va a llevar un tiempo, pero voy a intentar hacer lo mejor de mi vida ahora porque tengo un trabajo estable, gano un ingreso decente y tengo mi propia casa, lo cual no es algo que mucha gente de mi edad tenga, y estoy muy agradecida con mi mamá por ello. Tengo grandes amigos que se preocupan por mí, y honestamente, ¿qué más necesita una persona? Y si vuelvo a meterme en problemas, simplemente volveré aquí, y estoy segura de que las maravillosas personas que lo lean me ayudarán una vez más. Actualización 4. Hoy recibí una llamada inesperada de mi padre. Bueno, no tanto, porque había estado tratándose de comunicar conmigo por mensaje, redes sociales y llamadas, pero yo no quería hablar con él. Finalmente, contesté, porque me dio curiosidad si era tan insistente, y porque también quería que dejara de molestarme. Han pasado varios meses desde la última vez que hablamos, así que sabía que esto iba a ser interesante, cuanto menos. Me sorprendió escuchar su voz después de tanto tiempo, pero mi sorpresa se convirtió en incredulidad cuando me contó que Julia había decidido volver con su ex, el mismo que financió su viaje de regreso a casa. Al parecer, las cosas no funcionaron como ella esperaba con mi padre, y decidió retomar su relación anterior. Mi padre estaba en un estado de conmoción y tristeza.
Parecía genuinamente arrepentido por todo lo que había sucedido y me pidió una oportunidad para reconciliarse y reconstruir nuestra relación. Sin embargo, después de todo lo que había pasado, no pude evitar sentirme indiferente. Había pasado por demasiado estrés y dolor debido a su comportamiento y el de Julia, y ya no tenía el deseo de dejarlos volver a mi vida. Le dije que lo lamentaba, pero que ya había tomado una decisión y que no tenía intención de cambiarla. Aunque podía escuchar la desesperación en su voz, me mantuve firme en mi postura. Después de todo, no podía ignorar todo el dolor que me habían causado. Desde entonces, mi padre ha seguido intentando comunicarse conmigo, pero he optado por bloquear sus llamadas y mensajes. Sé que puede ser difícil para él, pero tengo que priorizar mi propia paz mental y bienestar. Eso es todo por ahora.